Hola, yo soy Alexau y te doy la bienvenida a Disrupción Cognitiva, un programa en donde personas extraordinarias nos cuentan su forma de quebrar paradigmas y cómo se han convertido en disruptos y exitosos. En esta ocasión nos acompaña Francisco Mora. Su historia es en sí misma un ejemplo de disrupción cognitiva. Inició como paramédico, se volvió consultor e instructor de protección civil. Y después de un viaje profundo de introspección y trabajo personal, se encontró con lo que hoy es su pasión, la descodificación biológica de los síntomas. En esta conversación, Francisco nos lleva a romper paradigmas acerca de las enfermedades. ¿Será verdad que nos enfermamos por enfriarnos? ¿Por andar descalzos? ¿Por comer sandía en la noche? Muchas preguntas más desafiaremos hoy, y además nos comparte su disciplina acompañando a otras personas a sanar desde el alma. Si buscas entender por qué te enfermas constantemente o el origen biológico y emocional de tus enfermedades, quédate hoy para volverte junto con nosotros en un disrupto más. Bienvenido Francisco Mora, mi gran amigo. Qué chingón empezar contigo. Desde que tenía esta idea de hacer este podcast y empecé a pensar en la idea de disrupción cognitiva, yo decía, ¿quién es más disrupto en esta vida? Y qué más que invitar a un gran amigo que ha sido un disrupto de las enfermedades y que se ha metido a estudiar para romper con todos los paradigmas que la sociedad, la cultura, la medicina nos ha dicho acerca de las enfermedades. Y me siento muy privilegiado que seas tú mi primer invitado. Muchísimas gracias. Lo que la gente tal vez no sabe es que tú y yo somos grandes amigos y me siento muy, muy honrado de que seas mi primer invitado hoy, que hayas aceptado. Y pues ojalá que la pasemos muy a gusto estos 50 minutos que vamos a estar aquí. Bienvenido. Mi Alex, muchas gracias, muchas gracias. Pues es para mí un honor, ahora sí que regresando el cumplido, ¿no? El poder participar en este primer episodio y lo vamos a hacer de forma disruptiva, ¿no? A huevo. Para ir de acuerdo a lo que estamos o a lo que estás planeando. Yo te agradezco mucho la oportunidad y desde luego pues vamos a darle, ¿no? Y ver esta nueva forma de ver la enfermedad y la salud. Pues mira, ya sabes, yo toda la vida he sido un descreído, tú me conoces perfectamente, y este es un programa también para los descreídos, güey. Es un programa para la gente que duda, que no se queda conforme con nada, que lo que le vendió la historia, la gente, la cultura, la escuela, no les encantó y siempre buscan más. Entonces, hoy quise empezar con esta idea de las enfermedades. Y hay, creo que muchos mitos, muchos paradigmas acerca de estas enfermedades, acerca de la enfermedad como tal. La gente dice que se enferma por muchas razones, pero a ver, cuéntame, tú como un experto de la descodificación biológica, cuéntanos un poquito, ¿por qué se enferma la gente? Fíjate, una de las primeras causas que en mi experiencia he visto y por qué nos enfermamos es porque no nos hacemos responsables de nuestra salud. Ah, cabrón. No A nos ver, hacemos dale, dale. responsables de nuestra salud. Tanto en la medicina convencional como en la medicina alternativa, muchas veces creemos que dependemos del otro para sanar. Yo voy con el médico porque el médico me va a decir qué me debo de tomar, qué debo de comer, qué debo de cenar y le dejo la carga al médico. O voy a la terapia o voy a un proceso de acompañamiento y estoy esperando que ellos me digan cómo voy a sanar. Y no me hago responsable, por eso no me termino mi tratamiento, Ya. por eso después ya no sigo yendo a terapia, por eso después, porque espero que la ayuda venga de afuera. Y creo que algo importante es entender que la solución está dentro. La solución está dentro de cada persona porque ahí se creó el conflicto y ahí está la solución del mismo. Entonces, creo que esa sería la primera causa. ¿Por qué? Porque no me hago responsable de mí, así de fácil. No trato de que otros se hagan responsables de eso. Wow, pero qué cabroncísimo. Digo, hemos tenido 10,000 conversaciones de esto tú y yo, en otros contextos tal vez, pero hemos tenido muchísimas conversaciones de esto. Y entonces, qué interesante, porque no me hago responsable, entonces lleva a que tu trabajo, corrígeme si me equivoco, tiene mucho que ver con llevar a la gente, antes de hacerse responsable, a ser consciente. Claro, primero hay que elevar el nivel de conciencia. Mientras no sea consciente de lo que estoy haciendo, los actos que estoy realizando, que no sean en beneficio propio, voy a seguir igual y voy a creer y le voy a seguir echando la culpa a los demás. Es que el médico no me atendió, es que me atendió rápido, es que es bien prepotente, las enfermeras son groseras, el terapeuta no es lo que yo esperaba. Y entonces vamos a empezar a justificar porque no estamos viendo adentro. No estamos viendo que el tema está en mí y entonces lo primero hay que elevar ese nivel de conciencia, el para qué de las cosas. Ok. Entonces, a ver, dime, al chile.
¿La gente entonces no se enferma por andar descalza? La gente no se enferma por andar descalza Okay. como tal. Ajá. Pudiera haber algún proceso de influencia. Dr. Hammer, el descubridor de la nueva medicina germánica, decía que podíamos tener un terreno fértil. Uh-huh. Por ejemplo, se dice que si tú fumas, te va a dar cáncer. Okay. ¿Okay? Sin embargo, cuando Hammer descubre que el cáncer de pulmón se va a dar por un miedo a la muerte, por un impacto emocional muy fuerte, y es un impacto biológico, ¿no? El término emocional es como de marketing, Uh-huh. ¿sí? Porque realmente tiene una respuesta biológica. La emoción solamente es un complemento de este impacto en este evento conflictual. Entonces Hammer decía, ¿sabes qué? Pero si tú fumas, ¿sí? Pero si tú debilitas tus pulmones, si tú no haces ejercicio, ya tienes terreno fértil para cuando llegue el impacto emocional, el conflicto emocional, entonces ahí va a ser más fácil que la enfermedad se presente. Entonces, si yo ando descalzo y ya tengo frío y mi cuerpo está comenzando a temblar y el temblor me provoca sudor y aparte tengo un evento conflictual vivido, va a ser mucho más fácil que la enfermedad se presente. Pero no es el total de que la persona se vaya a enfermar por comer sandía, como decía en el intro. Es de noche, ya no comas sandía. Mucha gente come sandía de noche y no le pasa absolutamente nada. La cerveza y la sandía te va a dar diarrea. Mucha gente le ha hecho y no le ha pasado absolutamente nada. Entonces funcionamos en base a creencias, no la creemos pues, y le decimos a nuestro cerebro inconscientemente, órale, pues que así sea. Y el cerebro solamente hace lo que nosotros le pedimos. Y entonces esta parte de la mente inconsciente solamente va a accionar en base a lo que el cerebro dice. Ahora, queremos saber qué es lo que dice nuestra mente inconsciente, vamos al resultado de las cosas. Como estas falacias paradigmáticas, ¿no? Que un día pasó y después la gente dice, así ha de ser siempre, porque ya pasó una vez. Claro, un Y día entonces, pateó un perro y mataperros me llaman, ¿no? o un día, me fue mal, se me atravesó un gato negro, me fue mal, y yo voy a asociar que cada vez que se me atraviese un gato negro, me va a ir mal en la vida y es de mala suerte. Y entonces ya se construye ese paradigma. De la misma manera, muchas enfermedades se construyen así, entonces. Claro, porque reforzamos una creencia más una vivencia se convierte en evidencia. Sí, y entonces ahí reforzamos esa creencia. Ya, claro. Sí, entonces a veces nos vamos de una forma repetitiva e inclusive inconscientemente buscando las mismas situaciones. Sí, porque hay personas que dicen, ahora que vamos a entrar a fin de año, ahí viene diciembre, me voy a enfermar. Sí, claro. Yo siempre en diciembre me enfermo y pácatelas. Y porque hubo un evento conflictual en un mes de diciembre y cada diciembre su mente inconsciente se conecta a ese evento conflictual y tenemos la misma respuesta. Se presenta la misma enfermedad. A ver, entonces, mi querido Mora, vámonos un pasito para atrás. Expliquémosle a la gente, o ayúdame a explicarle a la gente, qué es la descodificación biológica de los síntomas, cuál es su diferencia con la medicina convencional y por qué estamos ahorita entonces aquí hablando de esto. La descodificación biológica como tal es un acompañamiento que se le da a una persona que tiene un padecimiento, una enfermedad o un comportamiento repetitivo para encontrar el evento conflictual que lo detona. Es el acompañamiento. El acompañamiento realmente es confrontativo. Okay. ¿Sí? Preguntas directas, respuestas directas. Necesitamos llegar lo más rápido posible a ayudar al consultante a trascender ese evento conflictual. Para la mente, nuestro cerebro, pues simple y sencillamente no puede interpretar el tiempo como tal. Por lo tanto, podemos ir y ayudar a sanar un evento conflictual pasado. No reconoce lo real, imaginario y simbólico. Para el cerebro es lo mismo. Entonces, es que tuve un conflicto muy importante con mi papá ya falleció y de manera simbólica podemos ir a trascender ese evento. Entonces, realmente es un enfrentamiento con el terapeuta en descodificación. No es una terapia psicológica. A veces las personas creen que es como ir al psicólogo. El descodificador, si bien es cierto, hay psicólogos que ya están entrando en esta dinámica de aprendizaje con la descodificación. Sin embargo, no es lo mismo, porque el descodificador va directamente y no va a escuchar historias de vida que no tengan que ver con el evento conflictual vivido. Por eso la descodificación actúa rápido. Por eso la descodificación llega a un punto muy rápido, porque no necesita ir a buscar cosas que no se necesitan. El evento conflictual fue tal, ahí vamos a ir y vamos a ver la manera en cómo trascenderlo. Entonces, este acompañamiento es confrontativo, dentro obviamente de todos los parámetros del respeto con el consultante, pero es una confrontación directa. Puede inclusive el consultante
tratar de evadir, ¿no? Porque están duros los trancazos, ¿no? Y entonces buscamos la manera más adecuada de poder centralizar todo lo que estamos trabajando para llegar a ese punto. Y que el cerebro diga, vaya, ya encontraste, ya qué bueno, ya no voy a mandar esa señal al órgano, o ya no me voy a comportar así porque ya estás solucionando ese conflicto emocional vivido. Entonces, visto desde aquí, las enfermedades, ¿qué son? Las enfermedades es un programa, Okay. es un programa con un mero sentido de sobrevivencia. Okay. Toda enfermedad tiene un estricto sentido biológico de sobrevivencia y de protección para el individuo que lo vive. Obvio, algunas personas dirán ahorita, oye, pero me duele, Claro. pero se me inflama. Claro, porque en ese proceso de dolor o de inflamación, el cuerpo está reparando, el cuerpo está sanando. Para sanar, dentro de la descodificación no es magia. ¿Sabes qué? Vengo de descodificación, tengo 3 sesiones, ¿cuándo me curo? ¿Cuánto tienes de diabético? No, pues 15 años. Sería ilógico, nuestro cuerpo requiere también un proceso de sanación y de reparación, lo cual nos va a causar ciertas molestias. Se puede subir la temperatura, se puede inflamar, se puede enrojecer. Y aquí quiero ser bien claro, si este proceso de sanación que me está causando este dolor es acompañado con la medicina convencional, la fase de reparación es más rápida. O sea, no estamos peleados. En ningún momento. Okay. Pudiera ser un complemento fabuloso. De hecho, hay médicos en México que ya manejan la descodificación, la nueva medicina germánica, y los procesos de recuperación que presentan en sus pacientes es mucho más rápido. Fíjate, yo no sé si te has percatado de esto, o a lo mejor es una idea muy mía, pero en los últimos 10 años, y cada vez en los últimos, cada vez veo más esto, más cercano, pero cada vez escucho más que va el paciente a tratar un síntoma con un médico y el diagnóstico es depresión. El diagnóstico es, usted tiene ansiedad y usted tiene depresión y todos esos síntomas que trae no tienen ni madres, güey. Lo único que tiene es ansiedad y depresión. Y entonces luego van conmigo a terapia o contigo, con quien tengan que ir. Y les dicen, es que yo fui porque traía la presión alta, yo fui porque traía dolor de estómago. Y resulta que el doctor me dijo, pues yo tengo depresión y yo no me siento deprimido, ¿no? ¿Tendrá un poco que ver con esta parte que dices de los médicos tomando otra conciencia acerca de que las enfermedades no son nada más lo que en algún momento nos habían dicho? ¿Podrá tener un poco que ver con eso? Claro, y voy a tratar de explicar algo que puede ser complejo de repente. Okay. Porque, mira, dentro de la descodificación biológica, la nueva medicina germánica, uno de los análisis que se hace primeramente con el consultante es su lateralidad biológica. Okay. ¿Sí? Hombre diestro se va a manejar con su hemisferio cerebral derecho. Mujer diestra con su hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ok? Y ahí podemos decir que son los programas equilibrados. Okay. ¿Sí? Cuando son zurdos, pues cambia esa lateralidad biológica. Por lo tanto, según los estudios del doctor Hammer, toda persona que se maneje con su hemisferio cerebral derecho, que será el cerebro masculino, cuando tenga una pérdida territorial importante, se va a ir a la depresión. Okay. ¿Sí? Y si es afectado el cerebro por el lado femenino, se va a ir a la fase maníaca. Entonces, cuando hay conflictos en ambos hemisferios, estamos en una fase maníaco-depresiva. Y cuando estamos en esos dos hemisferios, no se va a presentar un síntoma físico, sino esa fase maníaco-depresiva que vamos a tener. ¿Dónde se va a conservar más el consultante? Donde el volumen conflictual sea más grande. Okay. ¿Sí? Pero esto va a evitar que se enferme fácil. Por lo tanto, si yo siento que estoy perdiendo mi salud, siendo hombre diestro, me manejo con el hemisferio cerebral derecho, me voy a deprimir. Me voy a ir hacia la depresión si yo siento que hay una pérdida territorial, le llama el doctor Hammer. Y si voy al izquierdo, me voy a ir a la fase maníaca. Entonces, de ahí se pueden detonar muchas de estas observaciones. El paciente viene enfermo, pero viene depresivo. O viene en su fase maníaca, que le podríamos llamar ansiedad, el estar en un estado alterado. Entonces, por ahí puede venir un poco, sin embargo, y aquí viene una de las partes disruptivas que vemos en relación a la medicina, el médico se concentra en un órgano. Y entre más afectado esté ese órgano, se va reduciendo la visión. Ejemplo, ¿sabes qué, doctor? Vengo porque me duele la espalda y, ok, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a hacer estudios y te vamos a mandar con el trauma. Okay. Llegamos con el trauma. Y llegas con el trauma y el trauma te dice, que te vamos a hacer otros estudios, pero vas a ir con el especialista en columna. Y se va reduciendo la visión. Sí. No, pues ahora vas con el especialista en columna. Tienes que ir a su especialidad al especialista en la médula.
Y así nos vamos a ir y entonces se va perdiendo esa visión de psique, cerebro y órgano, porque somos uno solo y nos vamos reduciendo esa visión a un puntito muy pequeño. Por lo tanto, se pierde la visión de lo que puede alterar emocionalmente, ¿sí? O de lo que la persona puede estar pensando, porque ya vamos directamente sobre una reducción en el órgano que se está haciendo o se está revisando. Si los médicos tuvieran esta visión que ya tienen muchos en relación a que somos una sola unidad y poder revisar todo, entonces el diagnóstico sería más acertado. Yeah. Sí. Pero fíjate, y es curioso, regreso al punto que te decía hace un momento, yo sí escucho que cada vez hay más doctores que abogan más por la idea de que el paciente vaya a terapia, ¿no? O busque otras alternativas y que no todo es medicarlo, ¿no? Así es. Y eso está interesante. Claro, de hecho, tú lo sabes, desde hace mucho tiempo se usa el término somatizar. Sí, sí. Sí, vamos a somatizar. Y entonces después de que los médicos observan que se somatizan enfermedades, bueno, pues lo derivan con el psicólogo, con el psiquiatra. Pero vamos un poquito a lo mismo. Entonces ya el psicólogo y el psiquiatra se van a focalizar solamente en la mente y no en el órgano. Yeah. Entonces sigue siendo incompleto de alguna manera. O te hablan del estrés. El estrés que te ocasiona. A ver, estás trabajando demasiado, estás estresado, por eso te sube la presión. Sí, puede ser que sí. Sin embargo, la descodificación de la nueva medicina germánica te dicen específicamente el colorido del conflicto por el cual se está subiendo la presión. No solamente es el trabajo, porque en estos términos la falta de reconocimiento de una persona lo va a llevar a subir la presión. Y entonces cuando tú le preguntas al consultante, en lugar de decirle, a ver, esté trabajando mucho, tiene que descansar para que se relaje. Pues sí, va a llegar el fin de semana, va a descansar, va a ir el lunes y va a estar igual. Claro. Pero si yo le digo a ese consultante, ¿en qué momento no se siente usted reconocido por alguien? Y entonces eso va a ir hacia adentro y la persona, ay caray, pues sí, no, es que fíjate que el jefe sí se pasa, me da unos carrillones y por más que hago, no me reconoce a otros, el premio se lo dan a otra persona y entonces empieza a focalizarse dónde está el evento conflictual de la persona. Y ese evento, yo yéndome un poquito a la psicoterapia, ¿no? Y queriendo hacer la conexión que tal vez haríamos en psicoterapia, y digo tal vez porque es muy relativo, podrías conectarlo desde la descodificación biológica y decir, o no decir, pero a lo mejor encontrar esta parte de decir, así como tu jefe hoy no te reconoce, tal vez es la misma historia de su padre no reconociendo. Es correcto. O sea, va más o menos en ese sentido la búsqueda que se hace en la descodificación. Es correcto, porque a partir de esa falta de reconocimiento va a venir una emoción. ¿Qué sientes el que no seas reconocido en tu área de trabajo, específicamente ahí? No, pues me siento menos, o me siento triste, o me siento enojado. Y entonces aquí va a haber una parte simbólica. El trabajo representa al padre, los jefes representan al padre, la autoridad representa al padre. Entonces quiere decir que ese mismo conflicto se vivió con papá. ¿En qué momento no te sentiste reconocido? Y la emoción será exactamente la misma. Porque por definición la descodificación dice que la hipertensión se va a presentar en 3 motivos. El que estamos tocando es la falta de reconocimiento dentro del sistema familiar. Ok. Me recuerda mucho como en programación neurolingüística, ¿te acuerdas en la especialización donde decíamos vamos a la caja negra, ¿no? Es correcto. Y sí, vamos a encontrar ahí qué está en el fondo. Así es. Trabajas igual en la descodificación. Es correcto. O sea, le vamos a ese nivel de conciencia, vemos la parte simbólica, que esa es otra parte, ¿no? A veces hay personas que hay infinidad de información en internet. Me voy a bajar el libro de la descodificación biológica, el libro azul de la descodificación, el libro de Hammer, y lo queremos ver literal. Lo queremos ver literal y definitivamente va más allá de lo literal que te diga desvalorización en relación a la mamá. La importancia de ir con un profesional siempre, ¿no? Sí, claro. La importancia de ir con alguien que sí está estudiando, que sí se está preparando, que yo algo que te admiro y reconozco un chingo. Gracias. Y siempre te lo digo y se lo digo a todo el mundo, la capacidad enorme que tienes de estar aprendiendo todo el tiempo, gracias. La dedicación y la disciplina que le pones y cómo te tomaste tan en serio este rollo. Yo me acuerdo cuando empezabas y cómo empezaste a buscar y de la noche a la mañana, la neta, yo sentí que te me perdiste del foco y cuando te vuelvo a ver de la noche a la mañana ya eras un experto de esta madre. Yo dije, ¿a qué horas? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó este güey? ¿Y qué te pasó? Y cómo de repente, pum, te metiste y te clavaste de lleno y te lo dije hace unos días, estábamos tomando un café. Muy frío, por muy cierto. Frío. Estábamos platicando, y yo te decía, todos los pacientes que te he enviado siempre regresan con esta idea de
Es buenísimo, Francisco. Me ha ayudado muchísimo. Logré a lo que iba y regreso al punto. Qué importante que el paciente, el consultante, el cliente vaya y busque a un profesional calificado de esto. Claro, y lo que la gente no sabe, la gente que nos escucha, es que si yo me dedico a esto es gracias a ti. ¿Sí? Me enfermaste desde que fui a tus cursos, ¿no? Entonces, no, fue muy importante, porque eso siempre lo comento, ¿no? Si a mí algo me llevó a buscar información sobre primero la descodificación, luego una nueva medicina germánica que bueno reforzar todo esto que venía aprendiendo, fue cuando tú nos obligabas a leer, y tienen que leer un libro, y entonces decía, a ver, el poder de la palabra de Robert. Ah, ¿no? Robert, mi Y querido entonces Robert. empiezo a leer el libro y de, a ver, mi mamá estaba enferma de cáncer, empiezo a hablar con ella y cómo empezó a utilizar estas estrategias y yo decía, wow, esto es sorprendente, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llevó específicamente a buscar información adicional. Obvio, en el proceso no me tocó tener un mentor en el tema de la descodificación. Yo trataba de empatar eso que tú nos decías y algo que nunca se me olvida es, quieren aprender, vayan a la fuente. Vayan a la fuente. Y yo decía, ¿dónde es la fuente de esto? Ya ¿no? se murió. Es correcto. Y yo buscaba y buscaba hasta que encontré a Hammer. Y Hammer es la fuente de todas las bios habidas y por haber. Siempre hay que darle crédito porque algún día va a suceder. Este médico un día se le va a dar el premio Nobel de la medicina por los descubrimientos tan acertados que hace y que están reconocidos en Alemania a finales de los 80 por las universidades alemanas, por los especialistas fabricantes de escáneres, cuando él descubre un foco de Hammer que le nombró así, dentro de los escáneres y que le decían, aquí en esta parte del cerebro hay una ruptura energética de campo. ¿Sí? ¿Y qué hay ahí? Es un regulador de un órgano. ¿Sí? Y entonces él hace el mapeo y todo este rollo. Entonces yo me voy a la fuente y la fuente es Hammer. Y a partir de ahí ya empiezo a ver otros escritores, otras teorías. Y cuando hablamos de salud, es interminable este tema, ¿no? Entre más leo, más cuenta que me doy de que me falta mucho más todavía, ¿no? Sí, digo, porque hay muchos intermediarios entre Hammer y viene a Enrique, Christian Fletcher y N cantidad de autores. Yo había tenido acercamiento a Christian, te conté desde que empezaste a decirme esto. Realmente yo no me enganché yo con esto de la descodificación. Yo creo que un poco más por el tema de que eran demasiados órganos y eran demasiados nombres. Sí, ¿no? Eran un chingo de nombres. Y dije, esternocleidomastoideo, no, con no, ya valió madre. Yo dije, no, me dedico a otra cosa. Y nunca fue lo mío, ¿no? Yo veía las enfermedades desde las constelaciones familiares y después coincidimos tú y yo que muchas cosas tenían un sentido muy, muy, muy parecido, ¿no? Y si mal no recuerdo, igual si nos ayudas y cuentas poquito, hay una parte de la descodificación biológica que sí se agarra de esta parte de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Sí, claro, porque cuando Hammer descubre esto, él es muy técnico, él es muy médico. ¿Sabes qué? Si el esposo es el que está haciendo enfermar, pues deja a tu esposo. Vale, era demasiado técnico, ¿no? Aunque tenía una especialidad en psiquiatría, esas eran las soluciones allá al finales de los 70s, inicios de los 80s. Sin embargo, aquí acabas de decir algo bien importante. Toda medicina alternativa o la medicina convencional que logre desintegrar ese impacto biológico, consciente o inconscientemente, va a llevar a la sanación al consultante. Por eso las constelaciones, por eso otro tipo de terapias alternativas ayudan al consultante. No tienen esta visión técnica de decir, sí que cerebro y órgano, pero inconscientemente dentro de los procesos, libero la emoción retenida. Sí, entonces te va a llevar a la sanación. Medicina china, si te lleva al mismo proceso, también te va a llevar a la sanación. Lo único que nos deja Hammer es la claridad y el mapeo de por qué cada órgano se afecta y específicamente puedes llegar ahí. Pero cualquier otro tipo de medicina, si tú llegas con un médico que te atiende, que no es tajante, que no es cortante, que tiene la apertura, que te dice, a ver, señor, ¿usted por qué cree que se enfermó? Y lo deja que se pueda expresar. Entonces, creo que los cambios se pueden dar. No necesariamente hay que ser descodificador. Creo que cualquier disciplina que se siga te puede llevar a la sanación siempre y cuando puedas articular esta fórmula que Hammer nos deja, que un evento que se vive con dramatismo, que se vive de manera inesperada, que se vive en soledad emocional y sin solución aparente, va a llevar a activar un programa y a la afectación de un órgano sí o sí.
Pero si logramos desactivar uno de estos 4 elementos, la sanación se va a dar. Entonces tú puedes llegar ahí consciente o inconscientemente. Por eso hay gente que se sana. No, mira, yo me acosté en mi cuarto, ahí me quedé 2 días a todo dar encerrado tomando mis tecitos y demás y me curé. Perfecto. ¿Sí? A lo mejor hizo una introspección, a lo mejor logró liberar esa emoción retenida, a lo mejor llegó a la aceptación del evento, de la pérdida. Entonces, si bien es cierto, la descodificación te da una directriz hacia dónde caminar, cualquier otro elemento te puede llevar al mismo punto. Fíjate que me acordé mucho. ¿Te acuerdas que en diciembre tú y yo siempre hacemos generalmente un taller juntos, ¿no? El año pasado creo que no hicimos, ¿no? No, lo quedó para Pero tenemos ahí planeado hacer 2, Ujú. a ver cuál hacemos, Ajá. si nos da las agendas. Pero me acuerdo que una vez hicimos uno de descodificación biológica y constelaciones Es familiares, ¿no? correcto, así es. Y en lo particular, cuando te planteé la idea de hacer ese taller, era porque hay muchos mitos digo, este no es el podcast de las constelaciones, ya tendré uno Sí. con una gran experta que quiero invitar. Pero hay muchos mitos con las constelaciones familiares y hoy se constela puras pendejadas. Ujú, Yo ujú. creo que si Bert Hellinger viera cómo se constela hoy y las cosas que constelan, se vuelve a morir. O sea, es impresionante la cantidad de cosas que escucho de lo que constela hoy la gente. Y dentro de los que más o menos, o sea, ya ni siquiera quiero irme a los que constelan puras pendejadas, quiero irme a los que más o menos le entienden a las Ajá. constelaciones. De repente veo que hay muchos clichés, ¿no? Y en esos clichés es como, te pasa esto, es por esto, ¿no? Como con una certeza. Así es, así es. Y cuando estuvimos en ese taller, algo que me gustaba mucho era como este mapeo de, puede ir por aquí, Ujú, pero ujú. encontrémoslo en el sistema. Claro, claro. Y eso habría una forma muy particular de trabajar la constelación y agilizaba muchísimo el proceso de una manera impresionante. Creo que yo nunca había visto una mezcla como la que hicimos en Ujú, ese ujú. taller, que los resultados además fueron sorprendentes. Explicarlo metodológicamente tal vez no es el espacio, Claro. pero hicimos un trabajo muy padre y yo creo que esa combinación de constelaciones familiares, ya muy, muy, muy puntual trabajándolo con la descodificación, tiene un impacto enorme en la gente. Sí, claro, y hay que considerar que a partir de que nace la descodificación como tal, se agrega de elementos como la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, las mismas constelaciones, porque le aportan herramientas al proceso. ¿Sí? Le aportan herramientas y habrá que considerar también que dentro de la descodificación se analiza a 3 niveles: la Ok, conciencia, el proyecto sentido de Mark Fletcher a ver, y el transgeneracional. ok. Se pueden evaluar a esos 3 niveles dependiendo del nivel de conciencia del consultante. Ya. ¿Sí? Si la conciencia de, sí me acuerdo que cuando yo era pequeño mi papá me golpeaba y sí sentía y esto y lo otro, pero habrá personas que no puedan, que los eventos ocurrieron desde vientre materno o cuando tenían 1 año de edad y entonces tenemos que ir a trabajar con ese proyecto sentido, qué sucedió en vientre materno o inclusive 9 meses antes de la gestación, cuando papá ya tenía un proyecto y un sentido para el hijo y la mamá también, y estos dos se unen en la concepción. Y de ahí ya empezamos a tener programas. Y si no, pues ¿qué traemos transgeneracionalmente cargando de los ancestros, ¿no? Ya. Entonces, aunque hoy para nosotros es más sencillo trabajar desde la conciencia y desde el proyecto sentido gestacional. Ok. Tú sabes, a veces cuando tenemos que ir al transgeneracional te los derivo porque creo que tú eres especialista en ese tipo de trabajos, ¿no? En el tema transgeneracional. Y yo en mi experiencia ya 7 años en este rollo metido, Wow, sí. entonces aquí sí he visto que la conciencia y el proyecto sentido, la gente puede llegar muy rápido a eso, a generar una conciencia diferente, Ok. descubrir la emoción, no implotarla, llevarla hacia afuera y que el cerebro diga, vaya, hasta que ya era hora. Hasta que te Hasta que desapendejaste, ¿no? ¿Y era hora? es correcto. Entonces ahí es donde se empiezan a generar los cambios. Y los cambios tendrán que ver con el órgano afectado. Porque dentro de este mapeo que Hammer hace, dice, a ver, es que hay órganos que se derivan de la capa embrionaria del endodermo, ¿sí? Y estos cuando estén en conflicto activo habrá una Ujú. proliferación celular, Ya. como por ejemplo el cáncer de pulmón. Tengo miedo a morir o que alguien muera. Y entonces va a haber una proliferación celular porque el cerebro entiende que entre más pulmón, más oxígeno. ¿Sí?
Pero cuando se sana ese conflicto, entonces se tiene que degradar eso que apareció. Y ahí entran los hongos, bacterias, micobacterias y demás, y entonces puede aparecer una tuberculosis en la fase de reparación. Aquí es donde nosotros decimos, si traes un buen acompañamiento en el proceso de descodificación y un buen acompañamiento médico, porque si bien es una fase de reparación donde te descuidas, te mata. Ok. ¿Sí? Por eso es importante que el descodificador sea muy claro en esto y diga, ¿sabes qué? Sí, pero necesitas ir a un médico que te acompañe para el proceso que se va a desarrollar. No pasa en todos los casos, obviamente, pero sí los casos que puede pasar pueden ser graves. Ok. A ver, cuéntame, mi querido Mora, ¿cuáles son los casos que más te consultan? Hablando de esto, ya ahorita hablabas del pulmón. ¿Cuáles son los casos que más te consultan? Por lo general, las enfermedades crónico-degenerativas, Son los que más diabetes, te llegan. hipertensión, colesterol, y en su mayoría son los casos que más vemos. Okay. ¿Sí? Y al final del día, muchos vienen de donde mismo. Todas las enfermedades en sangre vienen derivadas de conflictos emocionales con la familia. ¿Sí? Aquí los vas a encontrar en lo corto, ¿no? Y son los casos que más se dan, porque de alguna manera son los casos donde es más fácil llegar porque se dan dentro de la familia, tu familia nuclear, ahí se dan este tipo de casos y pues te da más la conciencia, ¿verdad? Si me peleé con la pareja, con mis hijos, con mis padres, y es más fácil poder ubicarlos. Entonces, el cambio se da más rápido, el cambio de una manera positiva en su salud se presenta mucho más rápido que ir a buscar un cáncer de determinado órgano. Ahorita tenemos un exceso de hipertensión, exceso de diabetes, no sé, alguna otra que digas, hay un chingo, cáncer por todos lados. Cáncer, ¿no? Por todos lados, así es. ¿Qué le dirías a la gente en esa generalidad para empezar a indagar un poquito que hoy tiene diabetes y no encuentra la puerta? O esta gente que tiene hipertensión y no encuentra por dónde buscar y que a lo mejor no va a ir hoy a una sesión, pero le puede dar como un norte, decir, mira, empiézale por aquí. Lo primero que les diría es, siempre hay opciones. Siempre hay opciones. No te quedes con esa primera noticia que puede ser inclusive de fatalidad. Señor, le quedan a usted 2 meses de vida. Creo yo que ahí puede haber ya una sentencia de muerte, ¿sí? Porque una figura de autoridad como lo es un médico especialista que te diga esto, te va a llevar a lo que nosotros conocemos como conflicto diagnóstico. Ya traigo un conflicto que viví de manera dramática, en soledad emocional, de manera inesperada y sin solución aparente, y vas y te metes a otro. Entonces, esto puede acelerar el decaimiento de la persona y que su energía de vida se desplome. Por eso las personas a partir de que le dan el diagnóstico empiezan a deteriorarse muy rápido. Porque una persona puede tener cáncer y andar por la vida y mientras no lo sepa, ahí va a andar contento. ¿Sí? Entonces, ¿qué les diría a las personas? Eso primero, siempre hay opciones, siempre hay alternativas para poder ayudar y que nunca, nunca nadie ha prohibido darle una esperanza de vida a las personas. Fíjate qué lindo, qué rico se siente en el alma, ¿no? Aquí como esa parte de escuchar siempre hay opciones. Claro. Siempre hay opciones. Yo creo que es sumamente lindo poderle compartir esto a alguien. La diabetes es uno de los temas también un poco complejos de trabajar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver, lo decía, la lateralidad biológica. Mujer, hombre diestro, mujer zurda, hay que buscar conflictos de oposición y resistencia. Me opongo y me resisto a algo que ha sucedido en la vida y como estamos hablando de enfermedad en sangre, específicamente en mi familia. Me opongo y me resisto a que mi esposa me deje. Me opongo y me resisto a que mis hijos se vayan de casa. Me opongo y me resisto a que haya llegado alguien de la familia. Oposición y resistencia. Y en el caso de la mujer diestra y hombre zurdo, habrá que buscar. Aquí ya tendremos otro matiz en relación a tengo que estar peleando porque hubo un evento relacionado con la sexualidad y se vivió en términos de suciedad. ¿Sí? Un lado es oposición y resistencia y el otro tengo que estar peleando porque hay un peligro o hubo un peligro relacionado con la sexualidad. Papá engañó a mamá, papá tenía otra familia, yo miré que alguien abusaba, alguien intentó abusar de mí, pero esto se va a dar más en la mujer diestra, hombre zurdo, y en el hombre diestro, oposición y resistencia. ¿Sí? Siempre se buscan dos alternativas completamente diferentes.
Al final del día, como sea dentro de la familia nuclear, ¿cuál es el miedo más grande de estas personas? Que la familia se segmente, que la familia se separe. Por eso se van hacia adentro. Por eso no lo digo. Por eso me lo callo, ¿sí? Para no hacer los temas más grandes. Entonces, como el azúcar nos sirve para la energía, necesito ir a pelear, pero no lo hago. Mi azúcar se queda en sangre. ¿Qué puede pasar después de ir a una sesión de descodificación biológica? ¿Qué es lo que va a pasar? Sucede? La persona primero va a generar una conciencia diferente. Va a empezar a entender, en lugar de los porqués, ¿para qué? ¿Sí? Wow. Creo que tiene que ser algo súper relevante. El por qué nos va a ir a llevar al victimismo. Sí, ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero ¿para qué? Me va a dar una de echar respuesta. culpas, ¿no? Además. Claro. Entonces el para qué me dice, ya sé por qué estás ahí. Eso es lo primero, la conciencia. Segundo, aprender que entre más se contenga el síntoma, más se va a resistir. Y no hablo del evento como tal, sino lo que se siente en el evento. Y empezar a expresar, y empezar a llorarlo, y empezar a decir que me molesta, y empezar a decir todo aquello que me ha estado guardando, lo va a llevar a que el síntoma se vaya reduciendo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando salga el consultante? Lo primero, va a caer en cama, a dormir plácidamente. ¿Por qué? Porque ya no está en estrés activo. ¿Sí? Mientras esté en estrés, dificultad para dormir, insomnio, pies fríos, manos frías y demás. Pero cuando una vez encuentra el para qué, se va a relajar. Y entonces, esto lo único que me hace ver a mí es corroborar y afianzar la eficacia que tiene la nueva medicina germánica, la descodificación biológica. Wow. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Dependerá de la apertura del consultante. ¿Sí? A veces hay consultantes que quieren, pero no pueden, y a veces te los derivo para que me ayudes con esa parte, y luego ya regresan a generar conciencia, pero va a depender mucho. Para un síntoma puede ser desde una sesión hasta 4 sesiones. Luego me llegan, y me mandó Mora que porque usted me va a pegar una chinga. Y yo, ¿qué pasó? Concedido. No le rasques. Sí, y entonces, a partir de esto, de la apertura del consultante, podemos llegar o muy rápido o muy lento, porque eso es lo primero. El consultante muchas veces va con la idea de que viera a cotorrear, ¿no? De que viera a platicar y que lo vamos a escuchar todo lo que quiera, y no es así. Se va a ir a confrontar, ¿sí? Y vamos a reflejar. No solamente vamos a escuchar lo que nos dice, vamos a escuchar lo que no nos dice, lo que gesticula, vamos a ver la parte simbólica de las cosas, que por lo general así es. ¿Sí? Una persona con psoriasis que tiene que ver con una doble separación de algo o de alguien, y te dice, ¿sabes qué? Pero cuando estoy ante el sol, se me calman los síntomas. ¿Qué quiere decir? El sol que representa, el sol representa al padre, y entonces quiere decir que una de esas separaciones tiene que ver con papá. Y la necesidad de sentir la luz del sol lo representa con el calor que puede dar el padre. ¿Sí? Entonces la parte simbólica es súper importante y que muchas veces no lo atendemos. Queremos que sea, no, a ver, no, dime por qué te salen los granitos, ¿no? Y hay una parte simbólica muy importante que estudiar. ¿Para quién es la descodificación biológica? Para el que quiere sanar. Contundente, directo. Así es. El que no quiere sanar, ni la descodificación, ni la psicoterapia, ni la medicina, ni bailar a Chalma le va a funcionar. Porque he tenido consultantes. Yo vengo porque me mandaron. Bueno, pues aquí te escucho una hora y ya terminamos, que te vaya bien. No va a suceder. Porque lo único que va a suceder es que la persona reafirme que no funciona. ¿Sí? Va cerrado, no abre, no contesta, no nada. Para ellos no son la descodificación, no quieren sanar. Fíjate, decía Bert Hellinger, el que no quiere sanar siempre va a buscar más medios para que lo acompañen. Uh-huh. En esta forma, esta idea de Bert Hellinger era como, cuando no quieres sanar, ya le fuiste a tocar la puerta a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, porque la idea de Hellinger es que el que no quiere sanar siempre está buscando al médico, claro. Siempre está buscando, ¿a quién le vamos a echar la culpa del por qué no he sanado yo hoy? Claro. Pero no, como decías al inicio, no se quiere hacer cargo de sí mismo. Es correcto. No se quiere hacer cargo de su enfermedad, no se quiere hacer cargo de lo que está sintiendo. Simplemente no se quiere hacer cargo de él. En la psicoterapia hay una idea muy clara, ¿no? En la psicoterapia la idea es, tú sales de aquí, tú vas a cruzar esta puerta al término de X cantidad de sesiones, pero sabemos que estás listo para irte cuando sales caminando sobre tus propios pies. Claro. Y ya no hay más personajes, porque cuando entramos a un proceso psicoterapéutico, quiero pensar que aquí pasa algo muy similar, uh-huh. Corrígeme si me equivoco,
entramos a psicoterapia con muchos personajes. Es que mi papá me chingó, es que Ujú. mi mamá no me quiso, es que mi pareja esto, es que y empiezan toda una serie de personajes alrededor Claro. del consultante. Y sabemos que el paciente está listo cuando ya no hay personajes, cuando Ujú, es él ujú. con el mundo caminando sobre sus propios pies. ¿Tiene que ver un poco con esto? Sí, tiene que ver un mucho. Hay una coincidencia tremenda en esos procesos. Y al final del día, para el consultante, lo mejor sería una varita mágica, Mm. ¿sí? Que sería una varita mágica que me sane automáticamente. Y por eso muchas veces buscamos en lugares que no son los adecuados. Y no quiere decir nombres de ciertas teorías, ¿no? Pero podemos incurrir ya en cosas que ya ni siquiera tienen una lógica. Sí, donde a ver una tacita de café y a ver qué me dice, ¿no? Entonces ya ni siquiera a veces hay una lógica en lo que se busca. Yo no sé si coincides conmigo, igual ya sabes que yo digo muchas pendejadas, pero yo últimamente pienso, ya casi para cerrar, últimamente he pensado que nos estamos devolviendo a la Edad Media. Y esto obviamente, pues es un programa disruptivo, obviamente se va a Claro, hacer desmadre con lo que voy a decir, claro. pero nos estamos regresando a la Edad Media. Yo no sé en qué momento la gente volvió a creer en las cosas que se creía en el obscurantismo, güey. Ujú, ujú, Y entonces hoy dedican su vida, toman sus decisiones basados en lo que dijo un astro, ujú, en ujú. lo que dice mi horóscopo. Claro, Y dices, a ver, güey, eso ya había pasado hace un chingo de años. claro, no ¿En es qué, nuevo, ¿no? en qué momento nos regresamos y dijimos, hay que creer en cuanta pendejada nos pongan enfrente? Y nuestra capacidad de dudar, de cuestionar, creo que algo está pasando en medio de todo esto. A mí me encanta, desde que empecé a escucharte con la descodificación biológica, que tiene un sentido muy práctico, Ujú, que ujú. tiene ciencia detrás de esto, Claro, que hay fundamentos, has tenido médicos en tus así es, cursos, así es. y que le han encontrado un sentido y que lo han fundamentado, y eso está maravilloso. Yo pienso que hoy necesitamos más espacios como estos donde la gente deje de poner toda su expectativa de vida en si está Mercurio retrógrado Es o alguna correcto. mamada como esa, ¿no? Y empieza a hacerse cargo más de ellos mismos, Claro. ¿no? Y no, yo no estoy triste porque Mercurio está no sé dónde chingados o Plutón no sé qué hizo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida hoy? Y empezar a tomar esta responsabilidad. Eh, a lo mejor estoy medio peleado con los horóscopos, ¿no? Y con el tarot, y con los ángeles, y con cuanta mamada escucho enfrente, pero yo creo que estoy más peleado con la idea de que hay tantas cosas que hoy ponen enfrente de la gente, y la gente tiene una necesidad enorme de creer en algo, y se pierden de ellos mismos, ¿no? Y en lugar de buscar gente profesional como tú, gente que realmente los puede acompañar a este proceso de sanación. Entonces, eh, creo que de esto se trata tu idea de descodificación, acompañar a sanar desde una forma Ujú. metodológicamente bien establecida, bien estructurada, ¿correcto? Sí, y que al final del día la vida de las personas o nuestra propia vida sea congruente. Ya, Porque cuando no hay congruencia va a haber una enfermedad. Eso es definitivo. súper. Y mientras existas en una congruencia o lo más apegado a una congruencia, bueno, pues tu vida va a tener un equilibrio. Yo le digo a mis consultantes, mira, ni hay vidas perfectas, ni familias perfectas, y no intentes buscarlo. Busca equilibrio, busca Paz en el conciencia. alma. Sí, pues, a final de cuentas, una vez que existe esta congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, Ujú. no tienes necesidad de conflictuarte con nadie ni con nada. Obvio, somos humanos y eso también lo dejo bien claro. Alguna vez me ha comentado, o sea que no te enfermas. Claro que me enfermo, pues soy humano, siento, vivo eventos inesperados también. Solo que una vez que llega, busco cuál fue el origen y me doy Conciencia, permiso. Así vamos a generar conciencia. conciencia. Sí, pero somos humanos a final de cuentas. La enfermedad es parte de nuestra biología y tenemos que aprender que no viene a dañarnos, ni a matarnos, ni a nada por el estilo. Viene a decirnos, hey, atención, algo está pasando. Dos cositas antes de irnos. ¿Qué sigue para ti este cierre de año? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a tener talleres? ¿Vas a hacer? Digo, tú y yo vamos a hacer algo, Ajá. seguramente. A lo mejor ahorita nos ponemos ya de acuerdo por Así es. fin. Para la gente que nos está viendo y escuchando, pues próximamente vamos a dar un taller en diciembre por ahí tú y yo. Pero
¿Algo que tengas algún evento? Ahorita lo que traemos es dentro de 2 semanas, no me acuerdo bien la fecha, se me fue ahorita, pero ahí lo podemos postear en las redes sociales. Sí, claro. Vamos a tener el curso un curso intensivo de formación de 3 días. Aquella persona que quiera conocer procedimientos básicos de acompañamiento específicamente para alguna enfermedad, ahí lo vamos a ver en 3 días, desde el origen, desde cómo poder descubrir y cuál es el canal para poder caminar hacia por qué el síntoma se está presentando, y algunas estrategias de cómo poder liberar emociones contenidas. Esto lo vamos a tener próximamente. Seguimos con las sesiones de descodificación. Super. Ahí ya nos estamos dedicando 100%. Al inicio decías, traía otro tipo de trabajo y estaba muy metido en otros temas. Hoy estoy 100% enfocado a lo que es la descodificación, y bueno, tenemos entre semana, de lunes a viernes, sesiones de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí por agenda, y encantado de acompañarlos, ¿no? Por favor, dense chance de ir al taller de formación, dense chance de ir a una sesión de descodificación cuando sepas que traes un tema que tiene que ver con alguna enfermedad, traes algún síntoma que quieres revisar. Él es el hombre y tienen que ir con Francisco Mora. Francisco, antes de irnos, en un minuto o en una frase, cuéntanos, ¿por qué eres disruptivo? Soy disruptivo porque no necesariamente hay que creer que la medicina convencional nos va a sanar. Tenemos múltiples alternativas, solamente hay que aprender a generar conciencia. Qué chingón. Estoy total y completamente convencido que eres disruptivo. Por eso estás aquí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Espero que este episodio haya sido del agrado de todos. Próximamente otro episodio más de Disruptivos, de Disrupción Cognitiva, y pues nos despedimos. Muchas gracias y nos vamos a despedir como nos vamos a despedir aquí Alex, siempre. somos Yo soy disruptivos. Claro que sí, vámonos.